Entrevista de los viernes en los 55 minutos con Yulisa Céspedes, esta vez con Carmen Inver Brugal y con un invitado muy especial. Sé que tanto Yulisa como Buenaventura, José, Báez Guerrero van a lamentar su ausencia, pero yo voy a tratar de suplir esta entrevista que los viernes tratamos, José, de que sea una historia de vida, aunque de alguna manera tangencialmente, como dicen los que no manejan muy bien el idioma, tangencialmente entremos en la cotidianidad. De entrada os digo que me imagino que la nostalgia te acompañó al llegar a las instalaciones de un periódico donde te formaste desde casi la adolescencia. Yo pienso que por ahí comienzan tus problemas. Te dicen derechista, te dicen agente de la CIA, te dicen de todo. Eres y has sido un hombre de poder, cercano de presidentes, has sido el biógrafo de Antonio Guzmán Fernández, estuviste en Palacio y te correspondió ver muchas cosas, ser testigo de la historia. Sin embargo, siento que tantos te adversan, pero no te combaten, sino que te difaman, pero creo que compensas porque hay muchos que te queremos y respetamos tu trabajo, independientemente de algunas diferencias ideológicas que podamos tener. Bienvenido, José Báez Guerrero, a los 55 minutos de Yulisa Céspedes y con Yulisa Céspedes en este viernes. ¿Cómo te sentiste entrando a estas instalaciones? Como que llego a mi casa, siempre lo he dicho, el Caribe es donde yo me formé. Gracias por invitarme, magistrada, siempre es un honor venir a conversar contigo. Ya yo estaba medio triste porque hace mucho tiempo que no hablábamos, pero... Mira, frente a frente en esta vida. Claro. José, tu columna irrita. Hay que buscar aceite de oliva para leerla. Es corta, pero contundente. A veces dicen que tú eres vocero del presidente Leonel Fernández. Otros dicen que del presidente Danilo Medina. Y otros dicen que tú le pones la alfombra al presidente Luis Abinader. Yo confieso que creo que tú te pones la alfombra a ti y a tus ideas. ¿Para quién escribes? Para el público, que es lo que olvidamos muchos periodistas, que es a quienes nos debemos. Porque uno puede tener simpatías por cualquier político, uno puede tener X idea que uno cambie según lo convenzan a uno de que alguna idea era mala, pero yo no creo en tal cosa como un compromiso de un periodista con un político. Decía don Germán Ornes, cuyo espíritu seguramente ronda estas instalaciones, aunque aquí mucha gente lo ha olvidado, que los periodistas deben tener lo que llaman los americanos arm's length, la distancia de un brazo, una braza de distancia con los políticos. A veces uno está cerca de ellos, pero hay que hacer la distinción siempre entre lo que es un periodista de opinión, que si no tiene opinión, eso es como la comida sin sal, y los que son reporteros, que por la mera función de ser reporteros, tienen un compromiso con cierta objetividad, y si no con la objetividad, al menos con la imparcialidad en cuanto sea posible humanamente. Porque una cosa es el periodismo que se ejerce para informar al público y otra cosa es el periodismo que se ejerce para orientar en base a las ideas de cada cual. Entonces, todo eso tiene un fundamento en cuáles sean las cosas en las que uno cree. Yo, por ejemplo, siempre he creído que la mejor condición del hombre es la libertad. Yo siempre creo que todos los sistemas políticos han sido creados para la libertad, incluso aquellos que la niegan, alegan que es para la libertad. Y entonces esa condición esencial, que tiene incluso una raíz religiosa, por lo del libre albedrío, me parece a mí que es parte del compromiso que quienes tenemos el virus del periodismo, porque eso es un virus, eso es una cosa que a uno se le pega chiquito y que... No hay vacuna, ¿no? Yo he tratado de quitarme eso de 20.000 maneras. Es más, hay una cosa que mucha gente no entiende. Yo fui empleado del Caribe hace más de 40 años. Fui corresponsal del New York Times, escribí para la página del Wall Street Journal, la página editorial. Dirigí la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, que ayudé a fundar, fui miembro de su consejo académico. Me estás economizando el currículum. Sí, pero óyeme, estudié Derecho 2 veces, que poca gente ha hecho eso.
Entonces, el hecho de que tú quieras hacer un oficio del periodismo no significa que te puedas ganar la vida con el periodismo. Desde que yo fui empleado del Caribe, yo nunca he vuelto a trabajar en ningún periódico como empleado. Yo he sido articulista de opinión. Algunas veces pagado, algunas veces no, algunas veces me piden colaboraciones, pero eso crea una clase de compromiso con el público distinto a cuando seas empleado de un periódico. En cuanto a que yo sea vocero de Leonel Fernández, yo he sido muy amigo de él. Yo no creo que esté muy amigo mío ahora, después de una carta que yo le hice antes de las elecciones, diciéndole que era un agayú porque quería una cuarta presidencia, pero reconozco las bondades de las 3 presidencias que hizo. Yo te confieso que yo he sido amigo de Danilo Medina, aunque estoy, y me da pena decirlo en público, pero se lo he dicho a la gente cercana a él, muy desencantado con todas las cosas que han salido después que él salió de la presidencia. Creo que sus amigos y su familia deben responder, y responder no solamente en un sentido ético y moral, sino responder ante la justicia por las acusaciones que se le están haciendo. Otra cosa es que él esté involucrado en esos ilícitos, aunque se me hace muy difícil pensar que él no haya tenido algún conocimiento de ellos, que entonces le da una clase de responsabilidad moral. Y la moralidad, que es la convicción íntima de lo que está bien y lo que está mal, que le da fundamento a la ética, mucha gente olvida que es la base de todas las convenciones sociales para la vida en común. Con Antonio Guzmán, creo que, como le pasa a todo biógrafo, te entusiasmaste escribiendo ese texto que yo considero que es, y voy a usar un término que quizás tú mismo apures del mismo, pero es imprescindible leer todo lo que escribiste acerca del presidente Antonio Guzmán y cómo te encontraste con esas libretas, con los apuntes. No sé tu relación con el presidente Hipólito Mejía y no sé mi llave. Mira, se puso colorado. ¿Y con el presidente Luis Abinader? Yo con Luis tuve un desencuentro antes de la... Perdón, te voy a interrumpir. Se supone que un periodista que no quiera una embajada tiene que ser amigo de todos los políticos y ser objetivo con todos los políticos. Yo creo que yo he guardado la objetividad que me permite la parcialidad que siento por unos y por otros. Yo te digo, yo soy en llave de don Hipólito Mejía. ¿Quién no? Porque es difícil no serlo. Exacto. Cuando yo cumplo años, la primera llamada a las 7:05 de la mañana que yo recibo es la de don Hipólito. ¿Cómo tú no eres amigo de una gente así? Ahora, de que él es un repentista, de que a veces mete la pata, de que tiene cosas de su política con las que yo no estoy de acuerdo, él lo sabe. Él lo sabe. ¿No es un privilegio tener activos 3 expresidentes? A mí siempre me ha llamado la atención, porque tú y yo pertenecemos a una generación que no tuvimos el único que ha eso. asumido su rol de elder statesman, que es de estadista en retiro, es el presidente Mejía. Porque si uno ve las declaraciones de mi amigo Danilo Medina, de que la gente se cansó del bienestar o de que estaban en parranda, que son súper desafortunadas las dos, eso no es el rol de un estadista, que es el único dominicano impedido constitucionalmente de volver a ser presidente. Y tampoco es el rol de un estadista en retiro la ambición del presidente Fernández, que le impidió a su esposa ser la candidata del PLD, y que contra toda lógica y contra todo sentido democrático quiere volver a una 4ª presidencia. Entonces, ellos no han asumido el rol que les corresponde como estadistas en retiro. Esa es de las cosas más lindas que tiene la democracia. En los Estados Unidos ha habido momentos en que han coexistido 3 y 4 expresidentes. Y mira, por ejemplo, el caso del expresidente Bush hijo con el expresidente Clinton, que se combatieron ferozmente cuando competían por la presidencia, pero a raíz del huracán Katrina, que se acercaron, han creado una clase de amistad y alianza para causas de bien común, que es una cosa realmente admirable, porque son dos gentes de 2 partidos distintos, con ideas políticas completamente diferentes, y que a raíz de colaborar por algo que es más grande que ellos mismos y que el interés partidario, han forjado una amistad que
que es en provecho de la democracia en sus países. Eso se olvida aquí, José. Yo creo que Pero que no has me dejaste tenido decirte de Abinader. de Abinader. Ok, dígalo. Pensé que estabas eludiendo, como No, es el que está, no, es el que nombra. no, Abinader, Aunque yo para creo que mí, él no oye mucho lo yo no que sé si él oye o no, pero óyeme, es lo para que le mí dicen. el presidente Abinader ha salido 1000 veces mejor presidente que lo que yo pensé que iba a salir. A mí me ha sorprendido muy agradablemente. En el primer año. En lo que va, en el primer año. Porque la verdad es que él ha tenido muy difícil. Yo personalmente con él no tengo ahora mismo prácticamente ningún tipo de relación. Es de los presidentes con que yo menos he hablado. Es más, yo no lo he visto después que presidente. Pero yo creo que él y yo tuvimos un desencuentro durante la campaña, porque él propuso una idea bastante descabellada de internar a los enfermos de COVID en hospitales, en un momento en que primero no dejaban entrar a puerto a los barcos, porque ese es de los sitios donde más se contagia la gente, en los cruceros, en los barcos, en los cruceros de pasajeros, los barcos son de diversión, que son de vacaciones y eso, que son como hoteles flotantes. Entonces yo dije que eso era un disparate, que a él se le había ido la chaveta, que cómo es posible que un aspirante a presidente crea que creyera en un momento en que ni siquiera dejaban entrar a puerto a los Estados Unidos los barcos por el problema que tenían, que estaba toda la flota de cruceros en el mundo entero paralizada, que eso era un sitio como un almacén de enfermos, ahí era que se iba a contagiar todo el mundo. Entonces, ¿Y cómo sabes que no le gustó? porque me lo escribió, él me escribió 2 emails bastante insultantes. A mí Él me gustó personalmente, cuando él dijo que se iban a hacer hospitales en la zona fronteriza, pero eso se olvidó. Ahora sería sí, muy se han importante. olvidado muchas Sí. cosas, pero a todos los políticos les pasa eso. Además, él ha tenido tantas cosas encima que los políticos, aparte de atender un programa que viene preestablecido, siempre son solucionadores de urgencias. Pero eso a mí me picó. Él me escribió unos emails, una cosa que yo creo que era completamente inmerecida. Pero quizá en el segundo sí. periodo tú puedas hacer No, la porque es que a paz. mí no me interesa. O sea, cuando la gente dice que yo he estado muy cercano a los presidentes, eso es una cosa de 2 vías. O sea, yo he tenido el privilegio de que algunos me preguntan, algunos se acercan a mí. Por ejemplo, yo no le pedí a Leonel que me pusiera a dirigir el Centro de Estudios Empresariales en Funglode. Él me pidió a mí que yo fuera. Y eso era un empleo, Pero después te divorciaste eso de no era él. un empleo, eso no era un empleo pagado, eso era honorífico. Aparte de honorífico y aparte de que yo le daba mi tiempo, la gente dice, bueno, pero él te puso en un consejo. Sí, es verdad, eso era un trabajo que representaba una cantidad X de trabajo, en el cual yo estuve en ese trabajo como por 11 años, del cual renuncié, que es de la cosa que me echan en cara. Ah, usted tuvo un consejo y le pagaban cientos de miles de pesos. No, era un empleo que pagaba 200,000 pesos, que menos de $4,000, que a la tarifa que cobra una persona de mi experiencia y de mi edad, son como 10 horas al mes. Y eso yo le Pero no dedicaba el tienes que triple de eso. detallar No, esos no, no, no. servicios. Yo lo Vamos, estoy diciendo porque el morbo de la gente es una cosa. Cuando me oyen hablar, yo estoy seguro que hay mucha gente que dice, oye, el gordito ese hablando pendejada. Si él saben que lo premiaron y ha estado pegado de la teta. Yo nunca he trabajado para ningún gobierno. Yo no hago negocio con ningún gobierno. Yo no estoy inscrito en la cosa esa de venderle cosas al gobierno. de venderle cosas al gobierno, Sí, no yo no, importa, nada de eso. Yo depende, no sé. depende. Pero sí dicen que tú has sido una especie de Rasputín de algunos grupos financieros y empresariales de este país. ¿Es así? Yo tengo la buena fortuna de que cuando salí del periódico El Caribe, trabajé varios años en la Cámara Americana de Comercio, logré relacionarme profesionalmente con el liderazgo empresarial. De alguna manera muchos de ellos confían en mí, me han permitido el privilegio de asesorar en muchísimas cosas. El Consejo de Hombres de Empresa, por ejemplo, que ahora es el CONEP, fue de mis principales clientes. Y yo muy No joven. titubees porque me pide la coordinación que tenemos que hacer una Ah, no, pausa. pero está bien. Eso Cuando yo entiendo. regresemos, Está bien, vamos a sí. hablar del privilegio que tuvo José Báez Guerrero de estar en la tertulia más exquisita que ha tenido la vida republicana en el siglo, a finales del siglo XX, que fue la de Thompson, Germán Emilio,
esos representantes de la iglesia que ya no existen, ya la iglesia se ha convertido en militante de consignas, es lamentable. Entonces José va a contar esa experiencia del niño atrevido que estaba en medio de los sabios. Una pausa y regresamos con esta entrevista de viernes con José o a José Báez Guerrero. Continuamos con José Báez Guerrero, lo que se dice afuera y lo que se dice para ustedes, pero vamos a tratar de que el equilibrio sea positivo. En efecto, aquí hay un grupo que sí son apóstoles de la ética y tienen todo un consorcio mediático para hablar de sus bondades. Sin embargo, tú eres periodista y esos grupos te reprueban. Pero vamos a tus inicios, José Báez Guerrero, porque de eso se trata este Pero nunca viernes. me han reprobado en público. Chismosamente hablan muchísimas pendejadas, pero nunca se han atrevido a hacerme un señalamiento. No, y ahora con las redes más, así se es valiente en la República, en el mundo. ¿Cómo dice Miguel Guerrero que Germán Emilio Ornes Cuascú te entregó como los niños que se entregan a bautizarlo y te dijo, mira este muchacho, vamos a ver qué sale de ahí? Y salió esto. ¿Cómo tú participabas en esas tertulias? Dile a los más jóvenes y sobre todo a tanto periodismo joven ahora, ¿cómo era disfrutar de aquellos señores? Muy de derecha, como eres tú, pero eso no importa, era el pensamiento. Yo era muy de derecha, yo creo que soy más de centro ahora. ¿Tú crees? Sí. Bueno, Balaguer era de derecha y se inclinaba reverente ante Fidel Castro. Pero yo de lo que hiede mucho para Castro, eso no, a mí no me... O sea, Castro yo creo que todos los dictadores, ningún dictador sirve, con eso se dice todo. Y además Cuba tiene 60 años padeciendo la locura de Castro. Yo por ahí no quiero irme, pero tú me estabas haciendo una pregunta. Si no te vayas por ahí, que tú estás joven todavía, tú no tienes olvidos inmediatos. Sí. ¿Cómo llegas a esa tertulia? Bueno, sí. Eso también, hay gente que tiene suerte, hay gente que tiene menos suerte, pero la suerte a veces es estar preparado y en el momento oportuno. Y eso se lo atribuye mucha gente a haberlo dicho, pero eso es una cosa de cuando Roma y Grecia. Yo era un nerdo, siempre fui medio nerdito, vivía leyendo, todavía leo bastante. Perdón, en esa época el periodista bueno era el que era antibalaguerista y revolucionario. Sí, pero yo nunca fui antibalaguerista, no, quizá por una cuestión familiar. Mi familia fue muy cercana a Balaguer, mi papá era pariente del esposo de Emma Balaguer, mi mamá trabajó con Balaguer, entonces, nada. En la época en que la Comisión Nacional de Desarrollo, que era honorífica, mi papá nunca tuvo ninguna función pública. Mi papá fue de los pocos miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo cuando funcionaba. Eso después lo pusieron como de 300 gente, eso fue una locura. Pero vamos, ¿cómo entras a la tertulia de Robles Toledano? Es una cuestión casi de relaciones familiares. Mi papá era muy amigo de don Germán, mi papá era muy amigo de Ramón Tapia Espinal, entonces los hijos de don Ramón Tapia, Mechi era muy amiga mía, entonces eso comenzó simplemente un día, me dijeron vamos allí y fuimos un domingo y después seguimos yendo todos los domingos y eso se convirtió en una costumbre hasta que falleció el padre Robles. Era una tertulia dominical. Eras el más joven, naturalmente. Sí, ¿perdón? Eras el más joven en esa tertulia. Mechi y yo éramos los más jóvenes. ¿Podías opinar o solo escuchabas? No, hablaban muchísimas pendejadas, y metíamos la pata y nos daban boche y todo eso, y nos preguntaban a veces, ¿qué ustedes creen para saber lo que pensaba la gente joven? Y después se reían de nosotros, pero eso era parte de... Pero vamos a explicarle al público de quiénes estamos hablando, José, porque estamos abusando del conocimiento que tenemos de esa época. Bueno, don Germán Ornes, que era en esa época el principal periodista dominicano a mi juicio, aunque había otros que vivían peleando con él. El padre Robles Toledano, una eminencia de la Iglesia Católica, que tenía varios doctorados hechos en Roma, considerado una eminencia gris de la Iglesia Dominicana. También asistían varias otras personas que no voy a estar mencionando gente, porque había gente que a veces iba y a veces no iba, y si se me olvida alguno después voy a tener un problema. Pero eso de las tertulias y de tertuliar, no era solamente en la tertulia del padre Robles, porque por ejemplo, siendo yo muy muchacho,
una de las tertulias políticas más interesantes que había aquí. En una época en que yo ni siquiera había entrado a la universidad todavía, era la tertulia de don Luis Jamía Matió, Claro. por la mañana, que era en su casa. Y no siempre, pero algunas veces yo acompañé a mi papá y había una sillita de madera al lado de la puerta donde estaba la oficina de él, al lado de la marquesina. Yo me sentaba ahí como un muchacho, como cuando tú andas con tu papá y te ponen allá. Entonces, esa sí era dura, de verdad, porque ahí lo que se hacía era que se hablaba de cuestiones políticas actuales, mientras que en la del padre Robles Se había mucha teorizaba. actualidad, pero había mucha teoría y muchas cuestiones de... En alguna ocasión se dijo que tú eras un escribidor de la jerarquía eclesiástica. No tienes que decir que sí ni que no, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué ha pasado con esa élite católica que se ha convertido como en una especie de militantes de las causas cotidianas? Ya no hay mensaje espiritual, José Báez Yo Guerrero. no sabía que decían eso, que yo era un escribidor de la jerarquía católica. Sí, de las cartas pastorales y demás. No, hombre, no, eso Fran Marino, Enriquillo, usted. no, pero eso yo no soy Eso es de... un privilegio. Sí, pero yo no creo que eso sea así, ¿no? Yo siempre fui muy amigo he sido muy amigo de la iglesia. Yo soy católico, mal practicante del catolicismo, aunque yo soy una persona que siempre le agradece a Dios las dudas que me dan. Yo a veces tengo un agnosticismo intermitente. A veces amanezco más católico que el Papa y después otro día soy súper agnóstico. Pero no evadas. ¿Qué pasa con esa excelencia académica y espiritual de esa jerarquía? O lo mismo que ha pasado con muchas cosas de la sociedad dominicana y en el mundo entero. Anteriormente casi todas las familias querían tener un abogado, un policía, un amigo empleado en Codetel. En la cédula, Sí, en aduana. y un cura. Entonces, mi relación con la iglesia es porque un hermano de mi abuelo, el padre Pin, que fue de los fundadores de la PUCA, de la Universidad Católica cuando no era pontificia, que estudió en Roma, era sobrino del arzobispo Noel, el padre Pin. Entonces yo fui monaguillo con los dominicos en Santo Tomás de Aquino. Es más, yo una vez quería ser obispo, pero después me enteré que había que estudiar mucho. había que entrar al seminario y privarse de Pero no me cierto. has dicho qué ha pasado con esa transformación. Lo mismo Bueno, que había una serie de sacerdotes que eran brillantes y ahora no son brillantes. Perfecto, déjalo ahí. Mira, tu experiencia con don Antonio Guzmán Fernández y con haber encontrado las libretas manuscritas, con lo que viviste en ese momento, a mí siempre me ha fascinado, José Báez Guerrero. Perdida como por 20 años tuvieron. Yo creo Perdida no, o sea, yo me casé, se quedó eso con... Porque lo malo de tener muchos libros es que ahora yo no los puedo tener todos juntos. En casa de mi mamá, que ya la pobre, como tiene Alzheimer, vive con mi hermano Fernando, yo tenía muchísimos libros que ahora están en caja, están hasta en un almacén. Pero espérate. Y ahí era que estaban esas libretas. José Báez Guerrero hizo la biografía, de alguna manera, de Antonio Guzmán Fernández, pero sobre todo del momento terrible del suicidio de don Antonio. Antes no se podía decir así, nos estaba vedado, como pasa con un suicidio en la familia, eso no se mencionaba, pero tú pusiste el momento histórico como una reseña periodística absolutamente creíble, hiciste la crónica de esa época. ¿Puedes relatar cómo fue aquello? ¿Cómo fue el libro o cómo fue el suicidio? Primero lo que viviste y después cómo encontraste aquella acta notarial, ¿no? Yo era reportero del periódico El Caribe. Estaba recién regresado de unos estudios que había hecho en Estados Unidos, que don Germán tuvo la generosidad de conseguirme una beca y me pasé, bueno, yo de hecho me pasé casi la mitad del gobierno de Antonio Guzmán fuera del país. O sea, yo cubrí la presidencia el primer año y medio. Después estuve casi 2 años fuera del país, después regresé, pero entonces ya no era reportero, sino que ya era ejecutivo del periódico, era periodista de planta. Entonces, una noche llamaron de Palacio a don Germán para que fuera, lo convocaron junto con Rafael Herrera, cuando eso no había internet ni nada de eso. Teléfono rojo. Sí, entonces lo llamaron, él no podía ir porque estaba indispuesto de salud. Entonces él llamó a su hijo
Antonio Emilio para que fuera, entonces Antonio Emilio tampoco podía ir, no recuerdo por qué, entonces Antonio Emilio llamó a Rudy González, que era quien cubría las cuestiones de política del periódico, y Rudy, que era y siempre ha sido una persona sumamente sagaz, dijo, yo no voy solo para allá, entonces me llamó a mí, entonces... Porque ustedes no sabían de qué se trataba. No, había el rumor, entonces habían llamado preguntando, porque a la gente que está en los periódicos siempre le llama para que tal cosa es verdad. Entonces Rudy pasó a buscarme poco antes de la medianoche y nos fuimos. Y yo pensaba que yo iba a ir, íbamos a estar 10 minutos, lo que sea, a ver qué era lo que iban a decir, y entonces nos encontramos con esa cuestión de que se acababan de llevar al presidente Palmarión y que todo ¿Te lo que está impresionó narrado. en términos personales? Oh, pero claro que sí. Porque después que tú te pasas año y medio viendo a una persona casi todos los días, como me pasé yo con don Antonio, en esa época, yo quiero que tú sepas que la relación mía con el gobierno de Guzmán era adversarial, porque ahí fue que comenzó el declive del periódico El Caribe en la circulación, porque Peña Gómez hizo unos discursos terribles cuando subió don Antonio, diciendo que El Caribe era el periódico de la oligarquía, que era de derecha, que quitaron las suscripciones. Entonces mucha gente dejó de anunciarse en El Caribe, efectivamente la circulación bajó un poco. Entonces El Caribe siguió siendo un referente ético y moral del periodismo en la República Dominicana, pero comercialmente el listín comenzó a llegar a donde ha llegado, que le pasó por mucho como ¿Crees el que éxito fue comercial. más conflicto empresarial que ideológico ese declive del Caribe? Hay una mezcla de cosas. En aquel momento. El país estaba decidido a que gobernara el PRD, y no hay por qué negarlo. O sea, El Caribe fue un periódico en cierta forma balaguerista. Eso hacía que mucha gente desconfiara del periódico, aunque siempre yo observé una pulcritud de parte de don Germán, que era una cosa admirable. Mira, todo el tiempo que yo trabajé con don Germán, la única cosa que yo podría decir que yo no quiero decir reprochable, porque sería un atrevimiento de mi parte, reprochar cualquier cosa de alguien que ha sido maestro y amigo. Yo le decía tío chiquito a don Germán, imagínate. Fue que una vez Juan Bosch se peleó con él. Y yo digo Juan Bosch se peleó con él porque, aunque don Germán tenía un carácter que parecía muy tosco, tú también lo conoces porque claro también, que sí, claro que sí. aparte Estuve de haberte, aquí y es puertoplateño. aparte de haberte conocido de antes, cuando tú viniste aquí, yo creo que ya yo no estaba, pero coincidimos porque yo era articulista del periódico. Entonces, yo creo que aquí tú comenzaste tu carrera también periodística también. Una escuela, El Caribe. Sí, una escuela. La única cosa que se le podría reprochar es que él se peleó con don Juan. Con don Juan. Y don Juan comenzó a atacar de una manera obsesiva, como era el pobre don Juan, que le cogía con una cosa, y eso era darle que darle y darle que darle. Él tenía muchas virtudes, pero una de las cosas que me irrita de los bochistas a rajatabla es que reconocen solamente las virtudes y no se prohíben ellos mismos hablar de sus defectos. Entonces, don Germán dijo, mira, yo no voy a fuñir más con este hombre. Si aquí llega algo de Juan Bosch, pónganlo en la página de los muñequitos y dejen de... Donde estaba el doctor Merengue en la tira cómica. Sí. Y entonces, en medio de toda esa cosa, el Caribe simple y llanamente dejó de publicar las noticias de Juan Bosch. Las publicaba porque era, en cierta forma, lo que se llama el periódico de récord. No, o sea, no podía ignorarlo como que no existía, pero él lo que tenía realmente era un partidito con 6.000 gente. Entonces le dio la importancia. Eso es como si algún director hoy, porque después don Juan creció de nuevo y don Juan tenía la estatura moral del liderazgo que había tenido, un expresidente y todo eso. Pero eso es como si algún director de periódico hoy decidiera que le va a dar a Guillermo Moreno el tratamiento en los periódicos que realmente le corresponde, de una gente que quiere ser presidente, que tiene 20 años tratando de ser presidente, y no saca una gata a hacer pipí a la calle. Ay, Dios mío. Porque no llena ni una guagua de gente de los votos que saca. Entonces, pero está en el diálogo hablando. Pero ¿cómo es posible
que una persona que reiteradamente demuestra una incapacidad supina de conseguir más de 10 o 15 mil votos, la prensa, y lo digo, yo no tengo nada contra ese señor, yo creo que Atlá que es buena gente y tiene algunas ideas, es medio loco viejo porque se pone a flirtear con las izquierdas cuando él no es izquierdista y le gusta la buena vida, pero ¿cómo es posible que una persona así, con un compromiso marital con la sociedad civil y todo eso, cómo es posible que una gente así, la prensa dominicana, le dé igual carácter e importancia a una opinión suya que a la de un expresidente o a algún líder realmente líder? Porque el liderazgo es ser líder cuando hay gente que te sigue. Si no te sigue nadie, tú lo que eres un aspirante a líder. Ya se dan cuenta por qué el hombre es conflictivo y muy de derecha. Cuando regresemos, volvamos a la crónica del suicidio de don Antonio Guzmán Fernández. Otra pausa. José, entonces, con tu libretica, fuiste escribiendo la reseña de aquel momento trágico, histórico, que ojalá sea irrepetible, ¿no? Sí, yo tenía la costumbre, y como reportero, en una época en que mucha gente andaba con una grabadora y lo que quería era, una vez le di yo sin querer al presidente Guzmán un tacazo y con una grabadora porque me empujaron. Pero bueno. Su atentado contra el jefe de Estado. Una cosa terrible. Pero bueno, yo siempre usaba una libreta de reportero, de esas que usan los reporteros americanos. Esas son ¿Que aquí había en el Caribe? Sí. Entonces, no, la del Caribe eran con gomitas arriba, en papel Por de eso ese de la periódico. libreta. Ah, tú tenías la tuya exclusiva. No, yo tenía una libreta que yo mandaba a buscar a los países, que eran de alambre por periodismo arriba. Popi, hacía Sí, una cosa fina, de verdad. Entonces, Rudy también usaba esas libretas, porque eran unas libretas que usaban los corresponsales de prensa asociada. Por eso es que dicen que ustedes eran agentes de la CIA. No, lo dicen por otra cosa, eso fue José Okay, Israel Cuello. Yo te hago el cuento ahorita de cómo fue eso. Sí. Ahorita, ¿tú crees que son 2 días? Que bueno, pero yo hablo hasta que tú me dejes. Mira, yo llené 6 libretas de apuntes. Porque yo iba apuntando todo, entró fulano, salió fulano, me dijo otra cosa fulano. Todo eso estaba ahí. Y eso fue la base del libro. Entonces, Bernardo Vega tenía la oficina en el mismo edificio donde yo tengo mi oficina. Y un día yo voy y le digo, venga acá, don Bernie, don Bernardo, dígame qué usted cree de esto. Entonces le di el borrador. Y cuando él vio eso, le dijo, no, pero que eso no se puede quedar ahí. Porque eso el libro tenía como 150, 200 páginas. Entonces él me dijo, no, tú tienes que hacer una biografía de Antonio Guzmán. Tú tienes que poner, o sea, eso no puede quedarse en una narración de esa noche. Y entonces yo dije, ¿de verdad? Sí. Entonces, con ese impulso, yo me puse a hacer la biografía y nada, aparte de la transcripción de eso, comencé a consultar diversas fuentes. Dicen lo que hacen la gente que escribe historia, porque ser historiador es otra cosa. Un historiador es alguien que ha estudiado historia, y los periodistas que escribimos sobre historia tenemos no licencia poética, pero se hace de manera diferente. La familia aceptó tu biografía, ¿verdad? No hubo reservas. Ellos, yo los entrevisté a ellos. Hay cosas que yo digo ahí con las que ellos no están de acuerdo. Por eso. Yo no creo que haya sido una biografía complaciente, porque a nadie le gusta leer la verdad. La verdad es fea de ver. Entonces tú me dices que hay gente que se irrita conmigo, pero yo siempre creo que la verdad es fea de ver. Y uno de los compromisos de quienes creemos que escribimos para el público, no para, como hace alguna gente, para un cliente o para un político o por una ideología que a veces, mira, hay gente tan corrupta que no es porque cojan dinero, sino que hay gente que cuando ejerce el periodismo lo hace comprometido con una causa política. Y para mí eso es tan corrupto como coger dinero, porque tú estás al servicio de una cosa distinta a enterar al público de lo que es tu mejor parecer. Espera, el libro tuvo récord de ventas, sin lugar a dudas. Sí, tuvo casi un año como número 1 en ventas. Yo todavía recibo de Cuesta todos los meses un chequecito de ese libro y del de Buenaventura Valle que se siguen vendiendo. Eso es positivo. José, algunos decían... Perdón, una aclaración. Okay. Que se siguen vendiendo, no como algunos que han escrito libros, que van a las instituciones públicas y privadas a vender de 100 en 100
y dicen, ¿se vendieron 20.000 libros? No, no, no. En la librería. Yo digo, en la librería, de uno en uno, se han vendido casi 10.000 libros de cada uno de esos. Sí, que en un país como este es una cosa realmente extraordinaria. Llevan 7 reimpresiones. Después, ¿te atormentó aquello antes de escribirlo? Atormentar no, porque en el momento yo pensé que era una tragedia lamentable, me dio mucha pena con la familia. Incluso parte de los rumores que se decían, yo creía que eran verdad, hasta que yo me puse a investigar y vi que no tenían ningún tipo de Era la fundamento. depresión y no que la familia estaba involucrada. Sí, eso fue un invento de gente mala cercana a Salvador Herrero Blanco. Mira, hay algunos que afirman, de alguna manera los hechos están ahí, que el periodismo que logró insertarse en los medios hasta hoy, antes de las redes, es el periodismo que estuvo muy cercano al antibalaguerismo y muy cercano al peñagomismo, ni siquiera al PRDismo. Sí, pero eso pasa en todos los países. En los Estados Unidos siempre dicen que la prensa es liberal y partido demócrata y todo eso. En todos los países del mundo, la prensa tiene dos aspectos. ¿Pero tú crees que sea prensa liberal realmente? A ti te rechazan por eso, quizás, porque eres del otro litoral, como dice la amigo tuyo. Tú insistes mucho en que a mí me rechazan, me vas a hacer sentir rechazado. Yo siento como que mucha gente me quiere mucho. Yo te lo dije al principio. Sí. Pero vamos a este tema. Tus juicios acerca de la izquierda, que es una tarea pendiente que tenemos los que en esa época éramos adolescentes y veíamos el desastre de las muertes, de las prisiones, de los exilios, pero cada vez que te toca evaluar algunas epopeyas para la izquierda, eres muy duro y por eso te reprueban y dicen que como... Hay gente que tiene un compromiso con la izquierda que es atávico y que es genético y quizás por eso alguna de esa gente a veces tiene opiniones muy feas sobre mí, pero yo creo que cada cosa se juzga según el resultado. A Balaguer lo atacan mucho de que porque era casi un dictador, pero la gente se olvida que Balaguer cogió el poder, sea que ganó las elecciones del 66 o sea que lo impusieron los americanos, ese no es el punto. Él cogió el poder y cogió la presidencia después de una revolución, de una guerra civil, y hubo una parte de la gente que participó en esa guerra civil que nunca aceptó que este país lo que quería eran democracia y paz, dos cosas que quería el país, y por eso fue que se eligió a Balaguer y no a Bosch. Entonces, ellos querían continuar con medios no democráticos su aspiración de convertir a este país en lo que es hoy Cuba, en lo que es Nicaragua, en lo que es Venezuela, y hay un grupo de gente que creemos, yo tenía 8 años cuando la revolución, entonces cuando a mí me acusan a veces como de que de haber estado de parte de los americanos, yo me río, porque yo estaba en 3er curso de primaria, o sea... Como algunos trujillistas, eso me lo enseñó Fon Bernal, que dicen, fulanito, no, ese tenía 12 años, él no torturó. Sí, entonces eso son cosas de locos, de la gente que se... Pero el asunto es que Balaguer hizo una cosa, que cuando lo reconocieron como padre de la democracia, nadie quería decirlo con estas palabras, pero yo lo digo. Este país es un referente en toda América Latina por la estabilidad y el crecimiento, pese a todas las desigualdades que hay, pese a todos los defectos que tenemos, porque los dominicanos somos de la gente que más acaba con su propio país, pese a todas las cosas malas que tenemos. Aquí hay una serie de cosas que funcionan bien, que en otros países no funcionan, y que son gracias a que después del 66 aquí no hubo guerrilla, aquí no hubo, o sea, la cuestión de la Guerra Fría, aquí, quien ganó fue Balaguer. En otros países ganaron los sandinistas o ganaron gente que era de izquierda. Y hay que ver qué ha pasado en esos países. Además de eso, de las cosas que yo siempre le he criticado a la izquierda de aquí, es lo poco honesta que ha sido consigo misma. Yo quiero que me digan a mí, ¿qué ha hecho la izquierda dominicana, la gente que está comprometida ideológicamente con el marxismo, con el socialismo, etcétera, que sea significativo para el bienestar de los trabajadores, que es a quienes ellos dicen defender, el famoso proletariado? Aquí han hecho más por el proletariado, quienes se han inventado los seguros de salud, los seguros de pensiones, los bancos que dan financiamiento, gente como Ademi que financia a la gente para que no caigan en manos de usureros.
que son los que han permitido que este país crezca a más de un 5% anual por casi 50 años. Este país tiene una serie de empresarios que aquí lo viven criticando y acabando con ellos, que han fundado fundaciones, universidades, patronatos de hospitales, patronatos del Teatro Nacional, 20.000 cuestiones, que esa es la verdadera sociedad civil. No estos pendejos que viven hablando muchísimas cosas, queriendo ser líderes morales de la sociedad, cuando tienen muchísimas lacras ellos mismos. ¿Crees que el gobierno actual es rehén de esa sociedad civil que sea a la que te refieres? Todos los gobiernos tienen que entenderse en parte con esa sociedad civil, porque la sociedad civil es Usted y yo somos sociedad civil. Claro, pero la sociedad civil es un concepto que todo el que ha leído a Maurice Duverger o cualquier cosa de eso sabe que se refiere a un grupo de ciudadanos que están activos en las cosas de opinión pública, que buscan influir en las decisiones de Estado y en las políticas públicas de X o cual manera. Entonces la AID, que es una agencia de los Estados Unidos, hace 20 años decidió que una manera de promover la democracia era crear entidades como participación ciudadana, que hay que se llaman así mismo en Colombia, en Centroamérica, Sí, en Panamá. así mismo en Panamá, se llaman así mismo participación ciudadana, que han recibido fondos de la AIDA. Entonces se buscaban 4 o 5 gente con perfiles más o menos liberales y lo ponían a dar carpeta. Y han dado muchísimas carpetas. Y han hecho muchas cosas buenas, porque una de las cosas que hace que este país sea diferente a Haití, por ejemplo, es que la sociedad civil, tanto la que se arroga, se coge para sí misma el nombre de sociedad civil, como la real sociedad civil, que es otra cosa, le vive exigiendo al gobierno que sea mejor. A propósito de Haití, ¿crees en la fusión? ¿Ese es el plan? No, hombre, no, que fusión del diablo. Eso es un invento de los ultranacionalistas para meter miedo para sus fines políticos proselitistas, que quieren hacer negocio con el nacionalismo para atraer gente a sus partidos políticos que tampoco nunca han sacado una gata a orinar, porque han ido a elecciones muchísimas veces y lo que van es decreciendo. Algunos amigos tuyos y míos, que yo algunos de ellos los quiero muchísimo, porque hay algunos que son malísimos de ellos, pero el asunto es que los dominicanos vivimos creyendo que hay una conspiración internacional para encaquetarnos a Haití, y es al revés. Nosotros tenemos que evitar que el problema haitiano, que no lo hemos creado nosotros, nos caiga arriba, porque la realidad es que el resto del mundo está harto de Haití. Pero nosotros no podemos estar Pero hartos de nosotros Haití. no podemos estar hartos de Haití porque no podemos cansarnos. No sé como cuando tú tienes un vecino loco, un vecino enfermo. O sea, tú o te mudas, que tú no puedes hacer eso con un país, porque tú no puedes serruchar la isla y llevártela para otro sitio. ¿Tú me entiendes? O convivimos. O convive, entonces hay que buscar cómo convivir con esa gente. Bueno, en nombre de Yulisa Céspedes, muchísimas gracias, José Báez Guerrero. Se nos queda una agenda completa, pero gracias por aceptar la invitación. Gracias, tú sabes que conversar contigo siempre es un placer, aparte de un privilegio. Desde hace 40 años estamos conversando. Y a ustedes muchísimas gracias por permanecer con nosotros.